Quienes entraron después, reitero que está subido el PDF con la resolución de los ejercicios de la semana pasada. Yo lo había subido mal en otro módulo, así que ya está en el módulo correcto. Si no lo descargaron y lo quieren hacer ahora, lo vamos a compartir los primeros minutitos. Buenas tardes. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Me alegra. ¿Quiere contarme alguien cómo le resultó el tema de los ejercicios? ¿Salió fácil? ¿Costó? ¿Fue imposible? ¿No lo hicieron? Todas las posibilidades. Bueno, mientras llega y se suma el resto, les cuento entonces. Primera parte de la clase, vamos a revisar muy rápidamente los ejercicios que quedaron de la semana pasada. Yo sé que son muchos, ¿sí? Es intencional, no vamos a llegar a trabajar todos en clase, pero bueno, la idea es que ustedes tengan ejercicios y posibles respuestas como para que también lo vean tranquilos, tranquilas en sus casas. Así que hoy vamos a revisar lo que quedó pendiente. Probablemente no lleguemos, obviamente, a compartir cómo lo resolvió cada uno, pero la idea es que vayan comentando, ¿sí? A medida que yo voy contando lo que quieran respecto de las opciones que ustedes vieron o, bueno, todo lo que, las dudas que tengan. Luego vamos a seguir con abusos y errores habituales del discurso jurídico, ¿sí? La parte 2, el capítulo 2 de este tema. Vamos a trabajar el uso desaconsejado del adjetivo mismo con función pronominal, vamos a trabajar las rimas involuntarias, los adverbios terminados en mente, las redundancias, los múltiples resaltes, la adjetivación, bueno, un compendio de errores y abusos propios del discurso, no pasa nada, Juan Pablo. Tienen en la bibliografía, tanto en la de Zorrilla como en la de Felipe Dintel, más en la de Felipe Dintel, muchos más errores y consejos de los que vamos a llegar a ver, así que les recomiendo enfáticamente la lectura de los textos. Bueno, y una vez que terminemos la exposición teórica, tal como hicimos la semana pasada, nos vamos a dividir en grupos y vamos a trabajar en la resolución de ejercicios que también son muy pequeños, apuntan a que podamos corregir lo que vemos en la parte teórica y si quieren avanzar y proponer también otras mejoras del texto, bueno, adelante. Eh, Quiero que se conecten un cachito más, pero tampoco me quiero demorar mucho porque hay bastante para trabajar. ¿Cómo vienen hasta ahora? Cuéntenme, hablen si alguien puede activar micrófono o comentar en el chat. ¿Qué tal fue los ejercicios? ¿Si pudieron leer algo? Flavia me dice que están entusiasmados y yo confío en eso, pero bueno, les quiero escuchar. Bueno, te cuento a mí, más o menos. Dale, Eh, gracias. no, yo seguí, pero no sé, me resultó mucho más práctico cuando lo trabajamos en equipo, Ujú. eh, como más enriquecedor, porque por ahí lo que uno no se me ocurría a mí, lo decía un otro y nada, te hace ver otras cosas que solo no. Me pasó que automáticamente en el trabajo, cuando estoy escribiendo, leo, me doy cuenta de decir, ay, no, Dios mío. Está buenísimo, como que, o siento que me detengo por ahí en ver o en observar lo que hemos venido trabajando. No creo que lo esté cambiando como del todo, pero sí siento que visualizo o me detengo a ver otros detalles que antes no.
nada, me parece que está buenísimo, a mí me está sirviendo desde ese punto. Siento, obvio, me falta muchísimo, siento que a lo mejor necesito más tiempo quizá para darme cuenta, que supongo que eso con la práctica después se va afinando y te vas notando de manera más rápido, ¿no? Y no tan lenta, pero nada, me pasa ahora en el día a día, ahora con la escritura, de ir comparando, mirando. Con 2 clases ya tenés esa, ya cachaste el bichito de la obsesión, es brillante. Sí, obvio, es tiempo, y ni siquiera vamos a pretender que lo corrijamos de manera automática, pero esto que vos decís, bueno, ya detectar, ya el poder producir el efecto de distanciamiento y decir, uy, che, esto suena mal, esto podría mejorarse, esto podría decirse de otra manera, ya ese gesto de extrañeza, de poder salirse del texto y mirarlo con ojos y con una mirada un poco más aguda, bueno, hacia allí apuntamos, obvio. Después, todo es un proceso muy largo. Pero bueno, genial, me pone muy contenta. Gracias por compartir. Bueno, vamos a arrancar después que se sume el resto, pero así no podemos avanzar. Eh, ah, ah, Acá estamos. ¿Se ve bien? Tienen que saco la maldita barra. Ahí vamos. Bueno, yo lo que hice, ¿quiénes pudieron verlo? Así por ahí no soy muy reiterativa. ¿Pudieron leerlo? ¿Todavía no? Lorena sí, Mica sí. ¿El resto? Bueno, de todos modos ya está subido, después lo pueden leer tranquilos. Em, lo que hice fue, tal como estaba con el resto, ok, Laura, bueno, Brian lo vio muy por arriba, bueno, ok. Después lo miran tranquilos. Lo que hice fue, tal como había hecho con mis propuestas, con las de ustedes, señalar cómo habían resuelto, ¿sí? Porque ese también es el objetivo. Bueno, ver qué cambiamos, qué sacamos, qué pusimos, dónde lo pusimos, ¿sí? Con este objetivo de empezar a afinar la mirada y a ver las consecuencias de los cambios, ¿no? De dejarla, de pensar la escritura como un gesto automático y poder darnos cuenta de aquello que cambiamos y hacerlo con conciencia y con, obviamente, el objetivo de la claridad y también con conciencia discursiva, con conciencia del contexto, de qué es lo más conveniente para esa situación comunicativa. En este caso tenemos fragmentos muy chiquititos, entonces obviamente hay información de la que no disponemos, pero bueno, la idea es por lo menos tener la pregunta, ¿no? Entonces, el primer grupo, habíamos dicho, también resumió con 24 palabras, yo puse acá la idea central de la oración, ¿sí? Es que solo 2 de los 3 ilícitos quedaron acreditados. Lo único que yo agregaría acá, o me pregunto si podemos sacarlo así tan livianamente, tiene que ver con las piezas, las pruebas de la instrucción penal preparatoria, ¿sí? Que yo entiendo que es una instancia importante en el proceso del juicio, y entonces, bueno, quizás es lo único que advierto que podríamos agregar. Cambiaron muy bien el verbo de escribir porque el ejercicio principal tenía que ver con poder identificar el uso desaconsejado del futuro, del pasado, del subjuntivo y cambiarlo. Lo cambiaron muy bien, fueron los únicos que resolvieron de esta manera, ¿sí? Lo que hicieron fue colocar el adjetivo, el participio del verbo de escribir, que funciona como un adjetivo, eh, de esa manera evitaron el describiera y cambiaron por descriptos. Eliminaron la perífrasis verbal, sí, esta de Oriana lo leíste, ok, bien. Eliminaron la perífrasis verbal del puedo afirmar, ¿sí? Y con esta eliminación lo que sacamos es la voz de la jueza, ¿sí? Tal como está acá, bueno, no hay ningún verbo conjugado en primera persona que dé cuenta de quién está tomando esa voz. Otro cambio que hicieron, que también lo hizo creo que el grupo 2, fue reemplazar Discúlpame, el... eso es lo de la jueza. Tendría que Sí. haber ido, decimos, para saber quién lo No, dice. no digo que tendría que haber ido, digo la toma de conciencia respecto al gesto. Em,
es probable, digo esto, todo va a depender del caso, ¿no? Quizás cuando es un juicio donde son más de un juez, bueno, la voz de cada uno importa porque quizás cada uno opinó algo, entonces ahí sí, bueno, cuando son tres y están debatiendo una postura, es más conveniente o es más usual que manifiesten su posición con un verbo conjugado en primera. Quizás si es un solo juez y ya viene, por cómo viene el fallo, viene narrando, no hace falta que diga puedo afirmar, ¿sí? De hecho, la perífrasis puedo afirmar, decimos que es una perífrasis de posibilidad, que hay que pensar en el sentido, digamos, ya lo está afirmando, ¿no? Ya está haciendo una afirmación, con lo cual el puedo afirmar tiene más un tinte enfático que una función comunicativa. Entonces, hay que ver el contexto, ¿sí? Esto es lo que yo siempre remarco. En este caso, en este fragmento chiquitito, desconocemos toda la situación, solo advierto los cambios para esto, para tomar conciencia de si lo quiero dejar o no. Muy bien. Después cambiaron el tiempo, esto decía, ¿no? Del pretérito perfecto compuesto, que implica más palabras, ¿no? Han sido acreditados, que en este caso el quedaron funciona como el verbo ser de la voz pasiva, ¿no? Tiene como un matiz estativo, decimos, de duración. Funciona como el ser. Han sido acreditados, han quedado acreditados, lo cambiaron por quedaron acreditados, ¿no? Fueron o quedaron acreditados. Ahí también nos ahorramos palabras con ese pasaje. Ese cambio sí considero que, digamos, no tiene que ver con el contexto, sino con, no cambia el sentido y me ahorro un giro, digamos, que implica más palabras. Bueno, y eliminaron las adjetivaciones certeramente y de modo fehaciente, que también tienen una función de enfática más que otra cosa, ¿no? Se entiende que si uno afirma, o que si la jueza lo afirma, lo afirma con certeza. El grupo 3 lo resolvió con 35 palabras. Ellos sí, mantuvieron la primera persona. También eliminaron certeramente y la adjetivación de modo fehaciente. Ellos corrigieron el verbo describir y acá sí dijeron describió, ¿sí? Pretérito perfecto simple. Y también cambiaron la estructura. Han quedado acreditados por quedaron acreditados. Bien, y ellos mantuvieron tanto las pruebas de la audiencia oral como las de la instrucción penal, ¿sí? Y lo colocaron en el medio a modo de incisos. Puedo afirmar que, antes de decirte qué es lo que afirmo, con esto y con esto, te afirmo esto otro. Bien, y lo que eliminaron fue que se incorporaron por lectura, ¿sí? Ese es otro dato que consideraron prescindible. La respuesta del grupo 4, semejante a la anterior, tiene un poco más de palabras porque agregan el nombre del representante, porque dejaron que fue de modo fehaciente. Hasta ahora vienen eliminando las circunstancias en las que el representante realizó esa descripción. Y bueno, también corrigieron el verbo describiera por describió. Grupo 5 resultó interesante por la diferencia respecto de los anteriores, que, bueno, también, o sea, lo que me maravilló, me puso muy contenta, es que todos lograron advertir, resolver la idea central de la versión, ¿sí? Quedarse con eso. Ese gesto, ese cambio ya estuvo buenísimo. Cambiaron correctamente el verbo, ¿sí? Excepto, bueno, en este caso, pero entiendo que fue un descuido, pero digamos, pudieron advertir cuál era el verbo que estaba mal conjugado. Y acá lo que hicieron fue, ponen, acreditaron de modo fehaciente solo 2 de los 3 ilícitos que describiera, bueno, fulanito. Acá sí ya llevaron de voz pasiva a voz activa, ¿sí? Habíamos dicho, han quedado acreditados y acá cambian por un acreditaron. Entonces, lo que yo marco es, bueno, el gesto del cambio está en consonancia con lo que vimos en la clase. Ahora, insisto otra vez, lo que vemos en la clase son
focos, errores que conviene tener presentes. Pero hay algunas, siempre tenemos en la mira también la situación contextual, ¿sí? La situación discursiva. Si yo digo acreditaron, bueno, estoy suponiendo un sujeto tácito, que es una primera persona, una tercera del plural, ellos, ¿sí? Acreditaron. Bueno, hay que ver si efectivamente, por ejemplo, fue un plural, ¿no? Si fueron varios. O si yo quiero decir, no sé, la parte acusadora, ¿no? O la defensa. Bueno, ahí capaz que tendría que conjugar en singular, ¿no? Todos ese tipo de cambios, pensar quién lo lleva adelante y que esté justificado la palabra con el hecho, ¿sí? Esto, lo que pasa en el texto con lo que pasa afuera del texto. Y entonces también sacaron la voz de la jueza, ¿sí? Dejaron la idea central que tiene que ver con la acreditación de estos dos ilícitos y bueno, hicieron este pasaje. Reemplazaron, bueno, faltó el reemplazo que ya lo habíamos hablado, y eliminaron las pruebas producidas durante la audiencia oral y las de la instrucción penal. Es así, yo creo que es información que tiene que estar, ¿no? Porque en el contexto del fallo, en donde estás argumentando y diciendo cómo llegaste al argumento, bueno, con esto, con esto, con esto, con aquello, ¿no? Bueno, mi propuesta es la que más palabras tiene. Porque, bueno, a ver, otra vez, nosotros cuando corregimos esto, ¿no? Somos muy, muy cuidadosos y preguntamos siempre cuando tenemos duda de qué es prescindible y qué no. Esto es un ejercicio sacado de contexto, con lo cual, bueno, me interesaba esto como obvio, mantener la idea y las cosas que podían ser dudosas, preferí dejarlas, ¿sí? Pero a ver, así como ustedes la sacaron, la mayoría lo sacó, estoy incorporadas por lectura, bueno, yo decidí ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Que, bueno, es otra opción que le quita relevancia, ¿sí? Lo pone en un segundo plano. Otro movimiento tuvo que ver con sacar del medio eh, estos que son sintácticamente son complementos circunstanciales de instrumentos y que estaban acá. Puedo afirmar coma, certeramente coma, qué coma, con las pruebas producidas y coma, ¿sí? Mucha coma que genera un efecto entrecortado. Bueno, llevo adelante, ¿no? El circunstancial con esto. Y con esto pasó tal cosa. Algo que también modificamos acá, que está bueno para que lo tengan como herramienta también, porque no vamos a llegar a verlos, es lo que llamamos la ristra de infinitivos, ¿no? La acumulación de infinitivos que son cacofónicos también al oído, y estoy en el ejemplo este de acá, al hacer saber, ¿sí? En cambio, ¿cómo lo cambiamos? El hacer saber, bueno, cuando hizo saber. Siempre la mayoría, gran parte de los cambios tienen que ver con la conjugación verbal, ¿sí? Con un verbo que se pone en acción y que lo lleva adelante a alguien, ¿no? O sea, acá estábamos claro que es esta persona, en lugar de hacer saber, cuando hizo saber tal cosa. Acá. Bien. Bueno, después también eliminamos al momento de la discusión final. Fíjense cómo muchas veces se nos van, ¿no? Se nos van palabras porque sí. Y bueno, sí, la discusión se supone que sea en un momento, no hace falta el momento de. Bueno, y también sacamos certeramente y la adjetivación de modo fehaciente. Bueno, paso rápido al otro, lo primero que teníamos que reemplazar es este verbo, ¿sí? Como lo sostuviera, como sostuvo, efectivamente lo hizo. Respetamos la primera parte de la oración. Cambiamos merecedor de credibilidad por creíble, ¿sí? Tiene menos palabras y es una estructura menos rígida, y a su vez nos evitamos la rima entre credibilidad y claridad, que es un tema de las rimas que vamos a ver hoy. Después sacamos el objeto directo, ¿no? El como lo sostuviera. Este lo es innecesario en este caso, como sostuvo la parte acusadora. Chau, una palabra menos.
Y después cambiamos el sustantivo claridad por el adverbio claramente. ¿Por qué? Porque si yo tengo palabras con claridad intimidatorias, no sé si la claridad tiene que ver con las palabras o con que fue intimidatorio. Leo todo y me doy cuenta de que lo que quiere decir el autor es que las palabras eran claramente intimidatorias, ¿no? La intimidación, la claridad tenía que ver con la intimidación, no con las palabras dichas con claridad. Entonces, bueno, de esa manera resolvemos la ambigüedad. Es un detalle, pero ya que estamos, lo cambiamos también. Bien, acá teníamos que reemplazar el expresara, lo cambiamos por expresó, también eliminamos este objeto indirecto innecesario, así como se expresó arriba. Luego, en el 4 tenemos el que con ánimos de lucro tomare, ¿sí? El futuro del subjuntivo, arcaico también, y que tendemos a reemplazarlo por un presente, y entonces ponemos quien con ánimo de lucro tome las cosas muebles ajenas sin la voluntad, será castigado con. Reemplazamos el qué por el quién, ¿sí? En pos también de buscar una forma más inclusiva, que este es un pronombre neutro. Y bueno, el tema de la puntuación no lo llegamos a ver, yo lo marco solo para que lo tengan. Esta coma es incorrecta, ¿sí? Porque me separa el sujeto del predicado. Y otra cosa de la que atendemos también en línea con esta idea de la uniformidad gráfica, decidir, ¿no? ¿Voy a escribir con letra o voy a escribir con número? Uno con letra y el otro con número, no. Entonces de 6 a 18 meses. Después, acá lo que teníamos era fuera necesario, ¿sí? Otro subjuntivo que lo reemplazamos por sea necesario. Y fíjense acá también algo que alteramos. ¿Por qué? Porque cuando tengo un adjetivo, una adjetivación que está conjugada en femenino singular, por ejemplo, y me voy para atrás y atrás tengo dos sustantivos femeninos singular y puede adjetivar a cualquiera de los dos, eso puede prestar a confusión. Entonces también solemos hacer cambios que buscan evitar esa posible doble acepción. Dice, toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, contenida en base de datos, registros públicos o privados, y en el caso que fuera necesario, actualizarla, rectificarla o enmendarla, ¿no? Este actualizarla, rectificarla o enmendarla refiere a la información, pero también tengo el sustantivo forma, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Actualizo la forma? ¿Deja de ser no onerosa? ¿La rectifico? Esas preguntas, que a veces se resuelven por contexto y a veces no, si las puedo resolver con la sintaxis, mucho mejor. Entonces, juntamos contenida en base de datos, ¿sí? Con el sustantivo información. Entonces digo, tiene derecho a acceder a la información contenida en base de datos, registros, bla, bla, en forma expedita y no onerosa. Bien. Eliminamos el i y o, que este también lo usamos mucho, es un calco del inglés. En el español la o también es inclusiva, así que con poner o es suficiente. ¿Hasta acá comentarios, preguntas? ¿Alguien que resolvió otra cosa y lo quiere compartir? ¿Estamos bien? Muy claro, y Soriana, bueno, me alegro, gracias. ¿El resto también? ¿Quieren compartir algo de cómo lo resolvieron ustedes? Avanzamos. Nominalizaciones. Habíamos dicho que tenemos, en el caso de la nominalización, un sustantivo que le roba protagonismo al verbo, ¿sí? Que cumple la función que podría cumplir un verbo. ¿Y qué pasa? Tengo más palabras para decir lo que puedo decir con una. Entonces, acá tengo emita opinión y también solicitar la intervención. Yo puse dos opciones, en la segunda cambio las dos nominalizaciones, ¿sí? Solicito a esta procuración que intervenga y opine, ¿sí? Emitir opinión es opinar. Entonces, estos son todos cambios chiquititos, pero que vean cómo de la suma de cambios chiquititos, quizás en una oración nos eliminamos 20 palabras y obviamente bregamos por la claridad, ¿no? No es solo sacar por sacar.
es sacar siempre y cuando no atente contra la claridad. Entonces, bueno, cuando logramos las dos cosas, brillante. ¿Y qué pasa acá? Que el tema de hoy tenía rima entre intervención, procuración, situación, discriminación, opinión. A la procuración no la puedo sacar y a la discriminación no la puedo sacar. Entonces la idea es ver qué puedo hacer con el resto para también eliminar todas esas rimas involuntarias. Efectuaron una detallada explicación, ¿sí? Lo que hicieron fue explicar de manera detallada. En ese sentido, destacó que el concesionario los explotará, bla, 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 efectuará la remoción. Efectuar. La remoción es remover, ¿sí? Y removerá los vehículos. También otro cambio que hicimos fue eliminar sin efectuar, porque también estaba, o sea, en el original tengo efectuar y efectuar, ¿sí? Una vez que lo cambio, bueno, en principio no haría falta, pero advierto la repetición, la elimino y lo que hago es, que también por eso el cambio, conjugar el verbo, ¿sí? En lugar de sin efectuar el pago, quienes no hayan realizado el pago correspondiente. Bueno, y una coma después de los conectores textuales, que siempre es obligatoria. Ya sea si es al principio, va a ir una después, si es en el medio, va a ir entre comas. Bueno, y después, la voz pasiva. En este caso, aclaró a preguntas cruzadas de las partes que muy temprano en la madrugada del lunes 5 fue transbordado el pescado a un camión de menores dimensiones y también a una camioneta. Vehículo este que concretó varios viajes al mando de la víctima Máximo. Llevamos adelante a preguntas cruzadas de las partes, ¿sí? Toda la información accesoria y con la que, digamos, que podemos llevar a los extremos y juntar el verbo con el objeto directo, el verbo con sus argumentos, el sujeto con el predicado, mucho mejor. Entonces, a pregunta cruzada de las partes, hizo esto. Aclaró que muy temprano, la madrugada del lunes 5, transbordaron el pescado. Esto es un poco como había resuelto el grupo 5 el hecho de la acreditación, ¿no? Transbordaron el pescado a un camión de menores dimensiones. Fíjense, acá tengo el cambio, ¿no? Porque el ejercicio tenía que ver con eso. Bueno, cambiarlo de voz pasiva a voz activa. Ahora bien, en el fallo en cuestión, todo el conflicto radicaba en esto. Eran tres socios tres socios que tenían una distribuidora de salmón y dos socios engañan al tercero, ¿no? Entonces el tercero llega al galpón donde supuestamente tenía que estar esa camioneta con el salmón, que ya la habían vendido a un cliente y estos dos socios lo llevaron a otro lado, el camión, ¿no? Engañaran al tercero. Entonces, se está tratando de demostrar, de probar qué fue lo que pasó. Si yo digo que alguien aclaró que fue transbordado el pescado, no sé quién lo hizo. Con el transbordaron estoy presuponiendo un sujeto tácito, ¿sí? Que está tácito, pero lo estoy presuponiendo por el tipo de conjugación y de voz que estoy usando. Entonces, quizás si estoy en un momento del discurso en donde todavía eso no lo probé, bueno, en esos casos quizás me resulte conveniente la voz pasiva, ¿sí? Porque no llegué al final, todavía estoy narrando los hechos y si yo digo transbordaron, ya estoy dando por sentado que efectivamente eso ocurrió, ¿no? Entonces, esto para que pensemos siempre, e insisto, reflexionemos la mayor adecuación a esa necesidad comunicativa. Como ejercicio, sí, de fue transbordado a transbordaron. Bien, después, algo que también no vamos a llegar a ver, pero me interesa marcarlo, dice, fue transbordado el pescado a un camión de menores dimensiones y también a una camioneta. Vehículo este que concretó varios viajes, etc. Tengo acá camioneta. No necesito repetir el referente, ¿sí? Llamamos referente. Pasa mucho esto de que tendemos a poner un pronombre o volvemos a nombrar lo que acabamos de nombrar.
no hace falta si lo acabo de decir, ¿sí? Transbordaron el pescado un camión de menores dimensiones y también una camioneta con la que la víctima Máximo había concretado varios viajes, ¿sí? No hace falta, se entiende que es un vehículo, no hay nada, no hay mucho en el medio y yo tengo que volver a recordar, no necesito, lo acabo de decir acá. Y lo que hicimos también fue demostrar que fue Máximo, ¿no? Quien había concretado viajes, no el vehículo este que concretó varios viajes. El vehículo por sí solo no lo compré. Y acá aclaraba, al mando de. Entonces directamente decimos Máximo había concretado varios viajes, resolvemos que lo hizo él, sacamos esta repetición innecesaria y eliminamos esta idea de que, bueno, ¿cómo es que el vehículo concreta varios viajes solo? ¿No? Seguimos. Sin embargo, no fue hasta 1948 que estos derechos fueron receptados por organismos internacionales. Recién en 1948 diversos organismos internacionales receptaron estos derechos, ¿sí? Y cambio el recién por el no fue hasta, mantengo el sentido, pero con ese adverbio cambio 3 palabras por una, ¿sí? También ahí sigo ahorrando. Bueno, acá lo que tenemos que modificar era la decisión que fue revocada, o sea, la acción tanto iniciada por esta persona, rechazada por este juzgado, lo revoca la Cámara de Apelaciones. Entonces, el juzgado llevó adelante quien realiza la acción, después lo que hizo, pues, ¿qué fue lo que rechazó? Y luego aclaro que la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión, ¿sí? La decisión deja de ser este sujeto paciente que recibe la acción y pasa a ser la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones quien lo lleva adelante. A ver, Juan Pablo, desde 1948 estos derechos fueron receptados por organismos internacionales. Sí, excelente. A ver, no fue hasta, sí. Sin embargo, desde tal fecha, sí. Lo único que advierto ahí es que quizás perdés el matiz enfático que quiere dar el autor, ¿no? Porque, bueno, desde 1948 cambiás 3 palabras por una, está bien, pero evidentemente quiere hacer hincapié en que recién fue en 1948, ¿no? Parece que tardaron mucho en hacerlo. Con esta versión que vos planteás es correcta, solo que le saca un punto, un poco ese matiz. ¿Me explico? Bueno, digamos, no deja de ser el dato importante que recién a partir de esa fecha tuvieron Y recepción, digamos, no sé, por ahí teniéndolo fuera de contexto, eh, no sabés si está haciendo una mención cronológica o de la tardanza a que te referís vos, ¿no? Sí, hay que ver cómo, tal cual, hay que ver cómo viene el resto de las oraciones. Con esto solo, el desde no es lo mismo que el recién en tal fecha. El desde parecería como un punto, en algún punto más objetivo. Bueno, fue desde acá. Pero es lo mismo que decir no fue hasta tal fecha que pasó esto. ¿Sí? Seguimos tratando de descifrar la mamushka que aparece, pero No, no, está no. bien, es que es válida la corrección, solo te marco esto. Me Hay da que la ver sensación, cómo... por ejemplo, de lo que referías hoy, de no fueron transbordados o tirarlo Sí. como que ya sucedió, Ujú, digamos, al no estar demostrado aún, fue transbordado o transbordaron, que ya está ujú, cumplido, digamos que depende de qué áreas estés ejerciendo el derecho, por ejemplo, tenés la distinta forma de pensarlo, digamos, esto es una cuestión penal, por ahí nosotros tendemos a usar verbos potenciales y nos ponemos en esto de ser eh, sobreabundantes en algo, decir, lo digo de nuevo por las dudas, ujú, ¿entendés? Entonces resultamos reiteratorios en esto, en el supuesto, que ujú. si el hecho alegado por la contraria, ¿entendés? Niego que tal cosa. Eh, entonces, tenemos que cambiar el chip de la forma de pensar. Pero bueno, es válido, era como decía hoy una compañera, me parece que era Micaela,
Es decir, estás leyendo y te salta el chip este, que no lo tenemos todavía Ujú. todo, pero bueno, es una forma, por lo menos que nos llame la atención al decir de cómo podemos cambiarlo mejor. Sin dudas. Y a ver, es recontra válido esto que decís y por eso lo trabajamos y por eso hablamos de la dificultad del discurso jurídico, porque tiene que cubrir tantas aristas, tiene que considerar tantos actores, tantos procesos, que bueno, es verdad, y bueno, y capaz me tengo que cubrir, ¿y cómo me cubro? Bueno, en el supuesto caso de, entonces para eso necesité muchas palabras, bueno, pero ¿por qué? Y porque mi objetivo era cubrirme ante un posible contraargumento, ¿no? Entonces, eh, con cada caso que queremos cambiar y que buscamos ser más claros, tenemos que pensar cómo mantengo el objetivo, me tengo que cubrir, y eso no hay vuelta, me tengo que cubrir por lo que sea, por la ley, por lo que sea, pero cómo con ese objetivo de cubrir, bueno, puedo ser menos redundante, puedo ser menos reiterativo, puedo decirlo mejor, puedo ser más claro. ¿Sí? Pero no podemos perder de vista las características propias del discurso que tienen que ver muchas veces con esto, con atender a un montón de situaciones, un montón de actores, a un montón de suposiciones, ¿no? Es muy dialógico el discurso, hay muchos factores y personas interviniendo. Y bueno, por eso sí, ahí la complejidad. Em, Creo que así también lo entendía el Superior Tribunal de Justicia ¿Eh? el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sacó una acordada ahora diciendo de las características que tenían que tener los recursos extraordinarios, con un límite de X cantidad de páginas y demás. Así Ah, que sí, así es. bien, de cantidad de páginas y Y están, recomendaciones lingüísticas, ¿alguna? ahora no, no Bueno, lo después tengo. chumea, después si podés compartirlo por algún medio, está bueno. Me estoy acordando, Dale. pues tuve que poner una queja por una casación denegada, escribí 85 páginas, entonces digo, deben estar por ahí, o la sacaron por eso, o Fuiste el causante de... no, 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 pero bueno, se me vino a la mente. Ujú. Bueno, dale, dale, después si la tenés a mano, está buenísimo verla. Dale, la subo. Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguien quiere comentar, decir, proponer algo? Avanzamos con lo de hoy. Bueno, a ver, redundancias. Un manual de estilo. Ajá, Nancy. ¿Para qué tipo de escritos? ¿Hace como un raconto de todas las posibilidades? Contame un poquito, ¿verdad? Justo pregunté y estuve buscando. Sé que Cava y Buenos Aires no hay nada escrito tal como manual de estilo, como sí tiene la procuración respecto de los dictámenes, ¿no? Como que en el Poder Judicial en Cava me dijeron que no existe. Con lo cual, bueno, está buenísimo tener un manual de estilo porque te marca los horizontes. Redundancias que tenemos súper instaladas. Acuerdo conjunto, ¿sí? Ya acordar supone que es de manera conjunta. ¿Es parecido a la procuración? Ok. Bueno, después también compartilo si pueden en el grupo y después Flavia me lo pasa. Así lo chusmeamos. Bueno, la página y genial. Gracias por el dato. Acuerdo conjunto. El acuerdo ya supone, ¿sí?, que se hace con más de una persona. Los resultados se supone que se obtienen. Octubre se sabe que es un mes, jueves se sabe que es un día, 25 de mayo que es una fecha, ¿sí? Que si está vigente es en la actualidad, que un error es involuntario, no sé quién quiere errar a conciencia, que las sorpresas son inesperadas y que si prevemos lo hacemos con antelación. Entonces, estas son también conjunto de palabras que solemos colocar juntas y que la idea es reconocer que hay una redundancia en esos conceptos. Fórmulas estereotipadas que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo y que lo que hacen es generan esta sensación de rigidez, ¿sí?, de la que hablábamos la primera clase, de rigidez. Muchas no tienen función comunicativa y muchas son
lugares comunes, ¿sí? Dice Felipe Dintel en el texto que ustedes tienen para leer, bueno, se asoció a lo largo de la historia tanto ese adjetivo con ese sustantivo que ya resulta cansador y resulta pobre estilísticamente, ¿no? Todos los conflictos son agudos, ¿no? Todos los reflejos son fieles, todos los exponentes son claros. Y estos que ahora vamos a ver, que son estructuras que lo que hacen es en algún punto menospreciar la capacidad cognitiva, intelectual de quien está leyendo. Fíjense acá, este es un dictamen en donde tal como está, punto 1, punto 2, punto 3. En los tres casos corresponde señalar qué, corresponde mencionar qué, es menester señalar qué. Estos gestos en donde el enunciador está contando que es importante lo que está haciendo o que corresponde lo que está haciendo, es innecesario, es un gesto anticipatorio que demora el discurso y que es bueno, señalalo, ¿no? Es menester señalar que yo me dé cuenta con lo que estás señalando la importancia de lo que vos estás haciendo, sin que me tengas que decir, mirá que es importante, lo que te voy a contar, mirá que corresponde, mirá que escúchame, ¿no? Es menester señalar que es importante destacar que, destácalo y argumentalo de modo tal que yo advierta esa importancia, pero en tu desarrollo argumental, no con la estructura, es importante señalar que. Yo me voy a dar cuenta por cómo lo decís, y la manera en que lo trabajás, en que lo enunciás, que eso es importante, que es importante para vos, ¿no? Este tipo de estructuras no tiene función, y esto trata de algún punto menosprecia al lector, ya se va a dar cuenta solo que es importante, sin que vos le digas, mira que es importante, escúchame. Y menos que menos, una oración tras otra en todas, repetir la estructura. O estas fórmulas, a mi criterio razonado y sincero, a mi razonada y sincera convicción, a mi convicción sincera. Este fallo tenía 15 páginas y aparecía 14 veces, ¿no? Mi razonada y sincera convicción. ¿Qué función ahí está cumpliendo? Bien, querés decir si se entiende que lo haces de manera razonada. ¿Lo tenés que aclarar? ¿No? Son estos gestos que tienden a hacer ampuloso el discurso y que no cumplen función y que atentan contra la concisión que aconseja el lenguaje claro. Después tenemos locuciones incorrectas. Las locuciones las llamamos locución a un conjunto de palabras que funcionan juntas, que muchas veces funcionan como conectores, ¿no? Entre unos términos o como introductores del discurso. Son un conjunto de palabras que siempre se escriben juntas, así que no las puedo separar. Aumentó la inflación por primera vez en relación al mes anterior. Claramente este ejemplo no es de acá. En relación a, está súper instalada esta locución y es incorrecta, ¿sí? Es en relación con o con relación a, cualquiera de las dos opciones, pero no en relación a. Desarrolló su tesis en base a la teoría de los géneros discursivos. Esta también es incorrecta y está muy instalada. Lo correcto es sobre la base de o con base en, ¿sí? Pensando que nos apoyamos en algo, nos sostenemos en una base. Entonces, sobre esta base, con esta base. En el discurso, sobre todo en la oralidad, es muy difícil que digamos sobre la base de, ¿no? Con base en. Pero bueno, en la escritura, en la oralidad puede pasar, en la escritura procedemos a su cambio. Les interesa sobremanera alcanzar algún tipo de colaboración en orden a potenciar sus respectivas cuotas de mercado. En orden a es para, ¿sí? También es incorrecta esta locución. Entonces, bueno, acá tenemos las posibilidades con relación a, con relación con, sobre la base de, con base en, para. Bien, el mismismo le decimos, hablando mal y pronto, ¿no? Decimos la lucha contra el mismismo. También, esto está, pero otra que, la segunda piel.
¿Qué pasa con mismo? Mismo es un adjetivo. Entonces, como adjetivo, acompaña a un sustantivo. Se desaconseja su función como un pronombre en un uso anafórico. ¿Qué quiere decir un uso anafórico? Un uso que hace referencia a algo que dije antes, ¿sí? Ya sea el sustantivo, ya sea el sujeto, ya sea un objeto, digamos. Cuando quiero nombrar algo que dije antes, esa función la cumple un pronombre, ¿sí? Aquel que está en lugar del nombre, no un adjetivo. Entonces, vamos a ver los usos correctos e incorrectos de mismo, que mismo anafórico o mismo con función pronominal, ¿sí? Son esos dos, lo van a encontrar de esas dos maneras, que son desaconsejados y muy, muy, muy instalados en el discurso jurídico un montón. Este año llegaremos a 1 billón en exportaciones, pero el 70% de las mismas se centra en el mercado europeo. Muchas veces es innecesario. ¿Por qué? Porque tengo el referente cerca, entonces no necesito reponerlo, como este caso. Este año llegaremos a 1 billón en exportaciones, pero el 70% se centra, bla, bla, bla. Tengo acá las exportaciones. ¿Qué función cumple esta repetición? ¿Sí? Lo acabo de decir. Hay cierta percepción de formalidad o de dominio discursivo cuando yo digo las mismas, y todo lo contrario, ¿sí? Manifiesta este error y esto, ¿no? Como este gesto de sonar lindo. Pero que si en tal caso reemplazo por un pronombre. Ahora lo vemos. Serán citadas en la misma delegación a efecto de ampliar declaraciones y ratificar las mismas. Las tengo acá a las declaraciones, no necesito recordar el referente. Entonces digo directamente, serán citados en la misma delegación a efectos de ampliar declaraciones y ratificarlas, ¿sí? A las declaraciones. Chau, a las mismas. No te necesito, no es la función que vos tenés que cumplir, sos un adjetivo. De los exámenes psiquiátricos efectuados al demandado, no se advierte en la actualidad, ni al momento de producirse los hechos que se juzgan, que el mismo haya padecido. Se está refiriendo al demandado, está haciendo un uso anafórico, está hablando de algo que dijo antes en la oración. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Por un pronombre personal, en este caso, porque es una persona, ¿no? Entonces puede ser, o con un pronombre quizás demostrativo, aquel, este, ese. Podría haber sido que él haya padecido, que aquel haya padecido, aquel, ¿por qué? Porque, bueno, quizás considero que lo tengo un poquito alejado en la oración, entonces digo aquel, o lo elimino, me fijo, ¿no? A ver, de los exámenes psiquiátricos efectuados al demandado no se advierte en la actualidad, ni al momento de producirse los hechos que se juzgan, que haya padecido un cuadro psicótico, alienación, o etcétera. ¿Sí? Estoy hablando del demandado. ¿Se entiende? No me fui muy lejos, no puse muchas cosas en el medio de modo tal que quien lee se pueda preguntar de quién estoy hablando. Cuando repito el referente es porque quedó muy lejos en la oración. Cuando tengo dudas de si el lector se perdió o no de aquello de lo que estaba hablando. Porque bueno, pasa esto, ¿no? Ponemos incisos, agregamos información y necesitamos recordar. Entonces ahí sí, que este, que aquel, que él, ¿sí? Pero hay veces en los que lo tengo cerca y no lo necesito. O acá. En principio parecería irrelevante u obvio afirmar que la recolección ilegal de pruebas suponga necesariamente la inadmisibilidad de las mismas en un procedimiento penal. Como saco las mismas, puedo decir también por estas, ¿sí? Ese suele ser uno de los reemplazos más utilizados. Podría haber dicho, en principio parecería relevante u obvio afirmar que la recolección ilegal de pruebas suponga necesariamente la inadmisibilidad de estas en un procedimiento penal, o mejor aún, reemplazo por un pronombre posesivo, ¿sí? Suponga necesariamente su inadmisibilidad, ¿sí? Estoy hablando de las pruebas. Entonces, las opciones son, o lo saco, si lo puedo sacar, joya. O lo convierto en un pronombre demostrativo, este, ese, aquel, en un pronombre personal, el, la, los, lo, o en un pronombre posesivo, ¿sí? Su inadmisibilidad.
Entonces, en estos casos necesito reemplazarlo. Vamos a ver los casos en los que sí es correcto para advertir bien las diferencias. Es un adjetivo demostrativo de identidad y entonces en estos casos es correcto. Justamente, bueno, cuando expresa identidad, ¿no? Es un ser, un animal, una persona o una cosa que se presenta en acciones o circunstancias diferentes. Todos estos dictámenes fueron escritos por el mismo procurador, ¿sí? Está adjetivando a procurador, está acompañando un sustantivo, está diciendo que siempre fue él. Este perro es el mismo que nos ladró ayer. Este escrito tiene los mismos problemas, adjetivo acompañando a sustantivo. No está haciendo referencia a algo que dijo antes en la oración, sino que está dando cuenta de que es un animal, una persona o una cosa que se repite en circunstancias distintas, pero que es la misma. También cuando quiero expresar intensidad, ¿no? Cuando quiero dar cuenta del grado máximo de una cualidad o actitud. Esa mujer es la misma bondad, esa persona es el diablo mismo. Verla dormir era la hermosura misma, ¿sí? Como, bueno, era toda una hermosura, la hermosura estaba contenida en ella representaba en sí a toda la hermosura, ¿no? Le doy intensidad a eso que estoy contando. Ahí, ok, el adjetivo mismo. Pero fíjense otra vez que está acompañando a sustantivos, abstractos, pero sustantivos al fin. También cuando hablo de semejanza o repetición, ¿sí? Tiene los mismos vicios léxicos que su colega, nos une el mismo temor por la escritura, ¿no? Adjetivo acompañando a sustantivo en esta idea de repetición, parecida a la del punto 1. O cuando quiero dar énfasis, refuerzo significativo. Yo misma corregí el dictamen ayer, no mis compañeros, ¿no? No sé, mis compañeros se fueron a las 3 de la tarde porque tenían que hacer trámites y yo misma corregí el dictamen. Me recibió en su mismo despacho, no lo suele hacer evidentemente esta persona. Entonces quiero contar, ¿sí? Que a mí sí me recibió en el despacho. Es una circunstancia extraordinaria. Entonces colocó el mismo. En la escuela misma tienen un comedor, ¿no? No tienen que caminar 10 cuadras para ir a comer. La tienen ahí adentro. Entonces quiero enfatizar en eso, porque está buenísimo, porque es una comodidad. En la escuela misma, está ahí adentro. Para esos casos, ok. ¿Se entiende la diferencia? Las oigo. Sí, sí, se Sí, entiende sí, la diferencia. ¿se ¿Sí? entiende? ¿Sí? ¿Clara? Sí, Ok, sí. ok. Bien, buenísimo. Se entiende, por ahí a mí me cuesta cuando decís esto, ¿no? Que lo utiliza como refuerzo significativo, porque no sé, me imagino escribiéndolo y yo creo que no escribiría yo misma corregí el dictamen, directamente pondría yo corregí el dictamen ayer, pero bueno, Ujú, por ahí me ujú. falta como incorporar esto de que lo que estoy queriendo es hacer notar ese énfasis que decís vos. No, tenés razón. Es verdad que es raro, no es tan frecuente en la escritura, es más propio de la oralidad. Es más propio de una conversación que del registro de la escritura. Uno tiende quizás a enfatizar de otra manera en la escritura. Es válido, pero es verdad, es más propio del ámbito oral que del escrito. Por eso por ahí te suena raro que, o decís, yo no lo escribiría. Claro. Directamente decís, corregí el dictamen y chau. Bien. Porque a veces también depende del contexto, pero puede ser agresivo, ¿no? Bueno, pará, yo misma lo hice, no vos, ¿no? Bueno, hay que ver también cómo suena ese énfasis. Bien, adverbios terminados en mente. ¿Por qué hacemos foco en los adverbios terminados en mente? Porque, bueno, su abuso son palabras muy largas, siempre por lo general, porque ya le sumamos 2 sílabas de por sí a la palabra base, y porque su acumulación produce también un sonido cacofónico, ¿no? Si todas las palabras terminan en mente y pongo 5 en la misma oración, todo va a sonar igual. Y es un discurso que tiende a resultar cansador.
Y por qué también en ámbitos literarios se habla de una pobreza en algún punto estilística también, ¿no? ¿Por qué? Porque el adverbio de modo, que es el que mayormente usamos, lo que se dice es, bueno, demostrame, ¿no? Con acciones, con los sustantivos precisos, cómo fue esa acción, sin que vos me digas, llegó alegremente, ¿no? Mostrame la alegría, contame la alegría, que yo vea con imágenes esa alegría, ¿no? No sé, llegó, se puso a saltar, abrazó a sus hijos y compró 15 pizzas. No sé, que se dé cuenta por lo que estás contando que ese personaje estaba alegre, sin que vos digas alegremente, ¿no? Es un poco reduccionista el gesto de mando el adverbio alegremente y lo resuelvo. La idea es como buscar la mayor posibilidad o desplegar la mayor cantidad de recursos expresivos que nos ofrece la literatura. Entonces, en esos ámbitos se desaconseja por eso. En el resto, en la no ficción, digamos, tiene que ver con una repetición sonora que cansa y con esto, con palabras también que son extensas. Entonces, actualmente lo podemos reemplazar por hoy en día, por hoy, por ahora, antiguamente por antes, claramente por de manera clara, con claridad, excesivamente, demasiado, mucho. Bueno, todo esto se los voy a dejar para lo que lo tengan ahí a mano. Rimas involuntarias. Esto siempre digo que es uno de los errores más difíciles de modificar y que en el que incurrimos, obviamente, casi siempre cuando escribimos. ¿Y por qué es difícil de modificar? Bueno, porque hay veces que rima mucho, o sea, la rima con ción es una de las más populares, de las top 10. Tres veces tengo sustantivos técnicos, ¿no? El tecnicismos que no puedo sacar, ¿no? Por ejemplo, bueno, o instituciones, bueno, no puedo no decir la procuración y cambiarlo. O vamos a ver ahora un ejemplo en el que tienen en la actividad de que dice impugnación. Bueno, impugnación es la impugnación, o filiación, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible tendemos a modificarlo. ¿Cómo hacemos? A veces cambiamos de lugar la palabra y solo con cambiar de lugar evitamos la rima. A veces, bueno, buscamos un sinónimo y muchas veces, otra vez, fíjense, como siempre volvemos a lo mismo, convertimos eso en un verbo y conjugamos el verbo. Fíjense acá, para finalizar, y no obstante no haber sido planteado por la defensa, con el objeto de aventar toda duda, estimo adecuado dejar sentado que tampoco ha existido por parte del procesado desconocimiento alguno acerca de. ¿No? Esto pasa si no nos ¿Qué te pasa, dedicamos. Gata? ¿Ahí le está hablando o dejó el micrófono abierto? Digo, esto uno está concentrado en el contenido, ¿no? Probablemente no advierta estas rimas y a partir de ahora las van a empezar a escuchar. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Para finalizar, y acá dice, y no obstante no haber sido planteado, fíjense también, ¿no? Esta voz pasiva, no haber sido planteado por la defensa. O sea, tengo acá a alguien que lo planteó entonces, y aunque no lo haya planteado la defensa, cambio a voz activa, con el objeto de aventar toda duda, afirmo que el procesado tampoco ha desconocido, etc. Saco el estimo adecuado dejar sentado y lo cambio por un verbo, si quiero, de enunciación, de afirmación, ¿no? Afirmo, asevero, asiento, expongo, etc. Sostengo. Pero bueno, acá de paso, ya que estábamos, bueno, nos ahorramos un par de palabras con este verbo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, corresponde señalar estimo adecuado. Sí, si lo estás haciendo porque lo estimas adecuado, está claro, no hace falta que digas que lo estimas adecuado, si no, no lo haces. Que el procesado, y acá dice que tampoco ha existido por parte del procesado desconocimiento alguno. Acá lo que hicimos, o sea, mantuvimos procesado, pero nos eliminamos todo lo otro que tampoco ha existido por parte de. Que el procesado tampoco ha desconocido, ¿sí? Conjugo el verbo. ¿Quién hace qué? Fíjense que de 4 rimas me quedaron 2, ¿no? Bueno, quizás puedo pensar en todos los verbos compuestos van a tener un verbo auxiliar, que el haber, y van a tener un participio, ¿sí? Así que es probable que la mayoría me rime. Bueno, capaz que acá puedo poner el nombre de la persona en lugar de procesado, ¿no? Hay que ver el caso.
Así lo indicó el juez ante la pregunta sobre la situación de ejecución en la que se encuentra la resolución. Ante la pregunta sobre cómo se estaba ejecutando, ¿sí?, cambio el sustantivo y por un verbo. Cómo se estaba ejecutando y conjugo también este sustantivo, ¿sí?, con una perífrasis verbal. Cómo se estaba ejecutando la resolución por la que se instaba piripiri. Esto permitió mayor participación en la definición de la dirección que tomaba la conversación. Cambio participación por injerencia en la definición de la dirección, en la dirección que tomaban las conversaciones. ¿Sí? Insisto que el tema de las rimas es complejo. Bueno, los consejos son o llevarlo a otro lugar, o buscar un sinónimo, o muchas veces hay un sustantivo que puedo convertir en un verbo. Entonces, en esos casos también, muchas veces, al conjugarlo en un verbo, elimino, se me va la rima. Bien, y otra cosa importante, ya atendiendo no al contenido, no tanto al contenido, sino lo que tiene que ver con la forma, hay una tendencia a quienes, bueno, por ahí quienes no tienen el conocimiento no hay un dominio, un cuidado respecto de la forma, o no hay una toma de conciencia respecto a esto, de la como necesidad de que aquello que es importante te lo marco de 1000 maneras, ¿no? Por eso el caso de múltiples resaltes y el ejemplo con este, es un meme, tiene 3 shorts arriba de un pantalón, no sé cuántas camisas, 2 corbatas, innecesario. Cuando queremos resaltar, usamos un criterio. Bueno, vamos a usar la comilla, vamos a usar la cursiva, vamos a usar la negrita y lo sostenemos a lo largo de todo el texto. No hace falta que resaltemos de 1000 maneras. ¿Por qué? Porque todo resalte tipográfico distrae, saca al lector del contenido y se le va la forma, ¿no? Si yo vengo leyendo y de pronto tengo algo en mayúscula, subrayado, en negrita, digo, ay, ¿qué pasó? ¿No? Y si a lo largo de todo el texto tengo estos resaltes, provocan distracción. Y entonces, en lugar de cumplir la función de resalte, al revés, ¿no? Me termina diciendo, bueno, pero ¿qué pasa acá? Es un exceso innecesario. Entonces, el criterio por lo general tiene que ver con, eso también lo prohíbe la acordada. Bien, Laura, ok, buenísimo, buenísimo. Sí, esto es una recomendación muy generalizada y en la que se hace mucho énfasis porque se observa que es una práctica común. ¿Por qué? Bueno, porque esto, no tenemos ni idea y queremos que quede que por algo lo queremos resaltar y bueno, le mandamos todo lo que tenemos a mano. No, para. En líneas generales, una tendencia a la comilla para las frases o palabras utilizadas en tono irónico o obviamente para citas textuales, dice evitar, dice María Laura. Sí, en líneas generales hablan de evitar, de desaconsejado. Comillas para estos casos y cursivas cuando nombramos un término por primera vez o nombramos el término y luego acompañamos de definición. Estos son criterios editoriales que van cambiando y que por eso siempre está bueno tener el manual de estilo. Pero bueno, si no tenemos ningún manual de estilo, no estamos respondiendo a una editorial, ser coherentes y consistentes. La pragmática habla del principio de consistencia, ¿no? Que yo por lo menos como lector advierta un criterio. Que yo sepa que, bueno, que cada vez que nombrás una palabra en sentido irónico, bueno, listo, me usas comillas siempre, y solo comillas, con las comillas me alcanzan, ¿sí? No necesito más. No te excedas, no te pases, porque si te pasás, ya me termino enfocando demasiado en la forma y me voy del contenido, y entonces es contraproducente al objetivo de destacar. Respecto de las citas textuales, esto también va a depender del manual de estilo, pero hay bastante coincidencia en este criterio que tiene que ver con aquellas que son breves, que se consideran breves hasta 40 palabras, las colocamos en el cuerpo del texto y esto, ¿sí? Comillas o cursivas, pero no ambas, suelen ser comillas. Puedo usar las dos, suelen ser comillas, pero elijo una, no las dos. Las citas textuales extensas mayores a 40 palabras van en un párrafo aparte, o sea, pongo enter bajo el texto, suelen tener un sangrado mayor, una tipografía también, el tamaño de la tipografía un punto menor,
y no van comillas en ese caso, ¿sí? Porque ya se entiende con ese resaltado, ya al ponerlo abajo, la cita en bloque se llama también, con esa demarcación gráfica que le doy de ponerla más abajo, más chiquita y con más sangría, ya me doy cuenta que esa es otra voz, no necesito la comilla. Bueno, y esta es una recomendación también muy útil que tiene que ver con cuidado con las citas concatenadas que refieren a emisores distintos. ¿Por qué? Porque a veces entré en el tren de la cita y en una misma oración cito cosas que dijeron personas distintas, pero no aclaro las distintas voces que llevaron adelante ese fragmento. Y entonces puede confundirse, puede pensarse que todo lo dijo la persona que nombraste al principio, y no. Resultó que concatenaste citas de distintos autores. Bueno, acláramelo, ¿sí? Decime en cada caso quién dijo qué. ¿No? Todo lo que tiene que ver con el discurso polifónico, el discurso que trae a otras voces, es muy delicado. Yo siempre tengo que ser quien lleva adelante esa voz, no la puedo perder nunca. Y como escritora, tengo que indicarte cuándo esa voz se la cedo a otros y quiénes dijeron eso que te estoy trayendo. Y eso que te estoy trayendo tiene que eh, favorecer a mi argumento, potenciar mi discurso, ¿sí? Muchas veces también nos pasa, esto ya más por ahí en el género académico, que nada, que tenemos que reproducir una cita textual porque un autor dijo algo maravillosamente bien y nos copa y lo reproducimos, ¿no? Son 2 hojas de reproducción de la cita textual. Bueno, no, porque ahí se me va mi voz, ¿no? Si todo el tiempo estoy citando y cito párrafos y párrafos enteros de los otros, bueno, ¿dónde queda tu voz? Sos vos quien está llevando adelante ese texto. Sos vos quien tiene que liderar esa voz. Entonces, contámelo, parafrasealo, ¿sí? Resumí lo más importante, que no sea bodoques de transcripciones textuales. Me aburro, te estoy escuchando a vos. En tal caso, si me traes a otro, decime lo central. O fíjate cómo fragmentar esa información de modo tal que no pierdas tanto la voz. En este momento de la peli, estoy escuchando un protagonista y me lo cambian. ¿Sí? Entonces, bueno, también como consejos respecto a eso. Y por último, los adjetivos. Los adjetivos están cada vez más bastardeados en todos los ámbitos, en el académico, en el jurídico, en el literario. Acá comparto 2 frases que resumen un poco las indicaciones. El epíteto ha perdido valor, la inflación ha reducido a nada el valor de los adjetivos. El epíteto es aquel adjetivo que cuenta una característica prototípica del sustantivo. Por ejemplo, la blanca nieve, ¿no? Uno ya se repudrió de escuchar la blanca nieve. Pierde ya la función, reduce a nada su valor. Y esta a mí me parece maravillosa, maravillosa, sobre todo en contextos literarios, ¿no? El adjetivo cuando no da vida, mata, ¿no? Si yo no elegí bien si yo elegí bien el sustantivo, quizás no necesito ningún adjetivo, no hace falta más, porque es el sustantivo que va. Entonces, bueno, y sobre todo en el discurso jurídico, cuidado con las adjetivaciones y cuidado con el exceso de adjetivaciones, ¿no? Como todos siempre estamos en el terreno ese, transitamos esos bordes de no irnos de la raya. Bueno, ¿necesitas los dos? ¿Son plurales y son medulares? ¿O tirás varios porque sentís que hay que adornar la frase? Porque di un par y parece que tengo mayor dominio de la escritura, ¿no? Si tenés que utilizar un adjetivo, que en el contexto jurídico es muy polémico el adjetivo, bueno, fíjate cuál, ¿no? Y fíjate cuál y que sea la menor cantidad posible y en qué momento lo vas a poner. Porque también esto hay tendencia a decir demasiados y a veces es como, bueno, a veces dudo si es ahí, los estoy sonando como, los uso como sinónimos o si hay alguna condición que tiene que cumplir con las 2 cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es el último consejo y el último error, abuso que vamos a ver por esta clase y por el curso. Ya les digo, hay muchos más, tuvimos que hacer una selección y también tuve en cuenta lo que ya habían visto en otro curso que había ofrecido la Fiscalía. Así que bueno, ahora los escucho y luego, si les parece, ya nos vamos por salas a ejercitar. Active micrófonos, dudas, preguntas, ¿cómo están? Comentarios, ¿se entendió? ¿No se entendió nada? ¿También estamos para ir a las salas?
tengo una pregunta. Sí, obvio. Espera que Cuando corto, vos cachito. nombraste los adverbios terminados en mente, ¿se Hmm. aconseja directamente no usarlos o lo que se aconseja es no usarlos de manera repetitiva? No usarlos repetitivos, que no abunden, ¿sí? Que no Bien, haya un exceso. pero por ejemplo, si, no sé, tiramos seguidamente y tal cosa, no está mal, No está mal, no sino son el incorrectos. uso, bien, No es son incorrectos, repetitivo. son parte de la lengua y son correctos. ¿Sí? Está también formado, digamos, está bien, que es una palabra que existe en el español, todo bien. No nos pasemos de la raya. ¿Sí? Leamos en voz alta, veamos si no hay muchos, veamos si no están muy seguidos, veamos si puedo reemplazarlo por otra fórmula. ¿Sí? Bien, bueno, Bueno, comparto acá entonces, igual que la semana pasada, hoy, van a tener un objetivo principal que tiene que ver, por ejemplo, en el primer caso, con sacar las rimas involuntarias. En este caso hablamos también de determinada ascensión. Todo lo otro que sientan que pueden modificarlo y lo quieren hacer, adelante. ¿Sí? El objetivo principal es la rima. Lo otro es un plus. Acá, el uso del adjetivo mismo, acá hay una pequeña trampita, una trampita de ejercitación, ¿sí? En algunos el uso es correcto, en otros no, van a tener que obviamente modificarlos en los casos en los que sea incorrecto, en el otro ponen es correcto y fin. Y acá el abuso de adverbios terminados en mente, ¿sí? Van a eliminar aquellos que puedan sacar cuando adviertan que hay muchos, ¿sí? O bueno, si hay uno solo, no importa, lo sacan, ¿sí? El ejercicio es ver cómo lo cambio. Lo mismo el resto, si quieren mejorar la oración, lo hacen, pero se enfocan en el adverbio y luego en las locuciones incorrectas, ¿sí? Que vimos. Ahora mientras van a la sala, yo subo el PDF para que lo tengan a mano. ¿Estamos para ir? Nos va a quedar poquito tiempo, pero bueno, avancemos todo lo que podamos y luego hacemos como hicimos en esta clase, ¿sí? Lo que falte lo compartimos la siguiente. ¿Estamos bien para ir a las salas? Joya. Nos vemos allá. Ahora subo el PDF. Ahí vamos. Pero no, a ver, espera, que hice una cosita mal, me parece. Claro, espera. No, espera. Me mandó, pero me sacó. No, Me sí, sí, dijo esperen que entrando a la sala y estoy. saliendo. Así como entraste, te vas. Sí. No, esperen que quiero que haga más de una. Esperen, puede fallar. Quiero que los asigne automáticamente. Eh, mm, bueno, a ver, esperen. Ahí vamos, y los estoy llevando de a uno porque no me lo está haciendo automático.
Hola Clary, me desconecté Sí, sin Juan. querer yo. Sí, ahora Pensé te que tengo que habías asignar, cerrado ¿no? una sala y me fui. Espera, ahora te ¿Sumás tengo que algún grupito? asignar alguna. Déjame ver que no te muestra. A ver, ¿por qué no me te aparece la opción? A ver. Mm, Tucu, no apareces en la lista. A Ah, ver. pero ya está, yo también estoy acá. No me fui, no me mandaron a ningún lado ahora. Me mandaron y me devolvieron. Sí, a mí me pasó lo mismo. Sí, sí, estamos todos Sí, a mí sin sala, también. me parece. Nos mandaron y nos Bueno, a ver. devolvieron. Es que no me aparecen en la lista como para agregar más. A ver. Pero acá estamos. Bueno, están ahí. No, igual son más o menos la Bueno, misma cantidad del resto y de las eso, salas. pues digo, Son tres ¿cuántos y somos? Capaz cinco, sí. nos quedamos acá, si Cinco, no. seis. Sí, quédense acá, están cómodos. Sí, son algunos más, pero ahí vamos, quédense acá. El tema es que no me los muestra tampoco. Bueno, pero que cualquier cosa me pregunta. Perdón, yo veo a 18, como que estamos acá 18 personas. Yo iba a decir eso No, también. Somos 18 acá. Yo veo Sí, 18 Sí. conectados. sí, 18. no, pero. Oh, no, 18 no pueden ser. Tengo 5 en la sala 2, No. 5 en la sala 3, 4 en la sala 4, así que no pueden ser 18. Y Flavia, que está conectada de dos lados. No, por ahí No somos nos los primeros 8. mandó Clarisa a ningún ¿Eh? lado. Yo Yo sigo en la también, acá sala veo grande. 18. Seguimos en el grupo. Sí, a mí Claro, me y salen tenemos 18 a los también. 19, 18 Pero no son participantes. 18, tengo a Silvina, a Juan Pablo, a Julieta, a Cecilia, Y a yo, Nancy, Mariana. Beatriz, Laura, Iván, Yo Fiorella, veo Yo a también los veo Mara. 18. 18. Sí. Sí. A ver, esperen un cachito que Somos voy a las 18. otras salas a ver qué pasa. Dale. Bueno. Nancy y Cecilia, ¿pudieron entrar? Me figura que todavía no.
Cecilia, ahí te volví a llevar a la 2. ¿Te apareció? ¿Me escuchás, Clarisa? Sí, que hace que te estaba por poner que estaba yo. Ahí está. Y Cecilia, no sé, que no. No, está bien. no sé Acá está sola. Acá en Se me- principio aparece Cecilia, que ya lo mandé a la sala 2, Está pero sola. no sé qué pasa. ¿Eh? Y bueno, Ay, se escucha re entrecortado. ¿Te oigo? ahí te escucho. No, te escucho súper mal, Flavia. La escuela está en- Ahí te estoy escribiendo por WhatsApp. Para ahí. ¿Me escuchás? Ahí va, a ver. Bien, perfecto. Te consulto. Yo estoy en la sala 1, pero no hay nadie en la sala 1. ¿Puedo salir de acá y me agregás en otra para chusmear? Sí, salí acá y vos sos anfitriona, puedes entrar a cualquiera. Espera, No, que... no, yo te cambié. Yo no soy más anfitriona. Ah, ¿no Sos somos vos. anfitriona? Ok. No, Espera, entonces es que te tengo que mover a una. No podés pasar de una a otra, me parece. O decime y... ¿no? Ahí se fue. O te voy llevando. Te llevo ahora a la 2 y vamos pasando. sábados. No ¿Eh? esta. La de la escuela de abogados. Ah, a la de la escuela de abogados. Ok. Sí, esa moveme, que yo de ahí Listo, hago las capturas. Bueno, te llevo a la 2 y después te voy paseando. ¿Te Dale, parece? Ahí va. sí.
Clarisa, Natalia Oyarzo está queriendo ingresar, porque se le cortó internet. Ay, hola, me quedé sin grupo. Hace como 10 minutos me quedé sin internet y justo yo estaba compartiendo pantalla y me van a querer asesinar. No te escucho. ¿Qué onda? ¿Qué estabas? ¿En qué sala estabas? Sí, sé que es inestable mi conexión, bueno. Te pregunto en ¿Vos? qué ¿Puede sala ser? Ah, eran 3 chicas. Ah, eran tres. A ver, cuatro, uno, dos, tres. Sí, Hay 3 chicas dos. más. Ahí te llevo. Dale, gracias. Nada. ¿Estás? Y ahí la veo en la otra No, sala. sí, está congelada, pero porque no me figura que ya se fue la 2, Sí, pero debe está en la estar en sala que eso. estoy yo ahora. ¿Sí? Ah, ok, ok, genial. Bueno, ahí entro para avisar que en 5.
Bueno, hoy vamos volviendo. Me van compartiendo en el chat las opciones del ejercicio 1, así los copio, y por fin el grupo al que pertenezcan. A nosotros nos costó un montón, no pudimos ponernos de acuerdo ni en la primera oración, en la primera Me oración. ¡Canta! ¡Hubo Sí, riña! en serio, sí. Very Así se, difficult. very difficult. Bueno, así se Estamos crece con como el Luis Alberto, Maxi y intercambio. Pedro Ángel acá, como los Así que socios. los asigna aleatoriamente. Entonces, bueno, van cambiando semana a semana, ¿sí no? Milu, no sé qué grupo éramos. Ni idea. ¿El Eh, 4? Pero Cuatro cuatro, me éramos parece. nosotros. Igual Sí, no tenemos sí, nada para 4. poner, Juan. Sí, A ver, bueno, la quienes única que escribí, hayan llegado a Milo. escribir algo, a ver, ok. Sí, yo ahí pongo el número de grupos por la sala que nos asignaste, no decía room 2, o sea, vamos por Eso, salas, tal ¿no? cual. Sí, sí. Bien, ahí voy. Grupo 3. Esperen que quiero. Ay, viene Peri. Solo el 1 te pasamos, ¿no? Sí, solo el 1. Así, vamos de a 1. El grupo 3. Grupo 4. Piri, piri. Perdón, Clarisa, no sé qué grupo, pensé que nosotros éramos el grupo 2, porque Sí, no ya tengo me... los otros 2, así que sí, vamos por descarte. Eran el 2, ahí va. No, no, A ver, espera, Ah, hicieron. yo cargué recién, pero si querés te escribo quiénes éramos de este grupo 2. No era para nada más. Ahí están, espera. ya no, pero pensé que nosotros éramos el 2. Mm. Así Grupo vamos a subir tanto. 4 y vamos ahí, grupo 2. Bien, ahí estamos. Y grupo 4. Bueno, eh, eh, no leí nada, ¿eh? Ahí leemos juntos. Es este. Bien, grupo 2. El lunes por la tarde, ok, me llevan al circunstancial adelante, me marcan el contexto. Al advertir que los socios Luis Alberto Máximo y Pedro Ángel Aballay cambiaron sin su conformidad el lugar de destino final del salmón, llevándolo al establecimiento situado en calle Triunvirato y Guanajaní, se hizo presente. En ese momento se produjo una discusión por cuestiones comerciales, ya que habían vendido esa especie de pescado en provecho propio. Bueno, ok. ¿Cuál era la rima que teníamos entonces acá, que debíamos resolver? ¿La detectaron rápido esa? Porque puede que pase, Sí. ¿eh? Consentimiento, asentimiento, o las que vimos nosotros establecidas. Yo estoy hablando, soy de otro grupo, ¿no importa? No importa, no importa. Digo, no sé, me metí como... Está perfecto, sí, a ver. Nosotros vimos esa, consentimiento, asentimiento, Conocimiento, establecimiento. asentimiento, establecimiento, ok. Y teníamos también ocasión y discusión. ¿Sí? Ocasión en que se produjo discusión. Entonces, a ver, el grupo 2, que no era el tuyo, Mica, ¿no? ¿Era otro? ¿El grupo 2 El- advirtió los mismos? Sí, Bien. sí, sí. Sacamos entonces conocimiento, sacamos asentimiento, lo cambiaron por conformidad. Muy bien. El lugar del destino del salmón, bueno, este gerundio es incorrecto, lo vamos a ver la clase que viene. Está bien, y cambiaron en ese momento, en lugar de ocasión, pusieron momento y se produjo una discusión. Sí, y pusimos el Em, punto ahí porque nos parecía que era como mucha información toda junta y como para poner un poco de orden, pero bueno. Bien, bien, perfecto. Lo único que advierto es que si esta oración venía contigua a otra en donde me nombraba a la persona, ok. Si no, tengo acá este posesivo sin su conformidad, que no sé la de quién, y se hizo presente, y no sé de quién estoy hablando, ¿sí? Tengo que fue el lunes por la tarde, que advirtió que los socios hicieron tal cosa, y que entonces se hizo presente, pero no sé de quién hablo.
Por eso, si esta oración viene al lado de otras, o viene claro ya de quién está hablando, bárbaro. Si no, habría que agregar, nada, no sé, el Claro. demandante, etcétera. Sí, pero como que, claro, en la anterior también pasaría lo mismo, digamos, en la que tuvimos que corregir, también como Sí, que arranca al tomar conocimiento arranca que el tampoco conocimiento sabemos que, quién era. sí, se hizo Ah, presente, sí. tendríamos que Ujú, haber ujú. advertido eso también como para poner una persona. A ver si podríamos agregarlo, si tenemos el nombre o el demandante, bueno, como lo llamemos. Bien, súper bien. ¿Costó? ¿Fluyó fácil? ¿Cómo fue? Ay, justo para la 1 estábamos dos nada más, Fiorella y yo, así que es medio que Ah, nos pusimos de acuerdo rápido. Después se sumó ok, bueno. Vamos con el 3. Al tomar conocimiento que, en definitiva, sin su anuencia, cambiaron asentimiento para anuencia, Luis Alberto Máximo y Pedro Ángel Agayay, o sea, los socios de hecho aludidos, bien que ustedes lo habían sacado del grupo anterior, habían cambiado subrepticiamente el lugar de destino final del salmón, llevándolo a ese lugar situado en calle Estanto, fue cuando se hizo presente ese lunes a la tarde, ocasión en que se produjo una discusión por cuestiones comerciales, ya que habían vendido esa especie de pescado en provecho propio. Ok, bueno, sacaron entonces, cambiaron asentimiento para anuencia y cambiaron el establecimiento por lugar, perfecto. Me quedó solo la rima, ¿sí? Ocasión en que se produjo una discusión. Sí, no notamos esas rimas. Ok, esa pasó. Sí, porque puede que pase. Bien, fue cuando se hizo presente, etcétera. Está bien. Ustedes dejaron ese lunes a la tarde ahí y las chicas lo llevaron adelante. Grupo 4, entonces, tomó conocimiento ese lunes a la tarde de que Luis Alberto Máximo y Pedro Ángel Agayay cambiaron el lugar de destino final del salmón, vendiéndolo en provecho propio en el establecimiento de calle Estanto. Bueno, está bien, estos gerundios los vemos la próxima. Quedó conocimiento, sacaron asentimiento. Bien, Luis Alberto Máximo, cambiaron el lugar de destino final. Sí, sacamos las especies de salmón, hacer reiteratorio. El lunes lo dejamos porque no refería a día de la semana, sino en el lugar en que ocurrió. Y después no nos pudimos poner de acuerdo del tema de la discusión por cuestiones comerciales, ¿no? No sabíamos dónde meterlo, si al final o cómo meterlo al final. Para algunos parecía que no era relevante para la explicación. Yo creía que no sabía dónde meterlo, por lo menos. ¿Y Eso, ¿no? la ocasión y la discusión la vieron? Yo no. Ok. No sé si las chicas. Al principio no, yo tampoco las vi y bueno, avanzamos sobre el querer organizar la oración como lo dice Juan Pablo. Ok, y esta pasó. Está bien. Y bueno, como que el punto fue dónde agregar esto. Está bien, que decidieron directamente no ponerlo. Bueno, el punto es que Y nada, también esto era nos costaba mucho saber quién era el que había tomado conocimiento, porque si bien teníamos el relato tuyo de que habían dos socios que al tercero lo habían engañado, por decirlo de alguna forma, sí. Presuntamente engañado, lo vamos a reconocer. Nosotros decíamos, de propiedad. claro. También, bueno, creíamos esa cuestión que, no, digo, por ahí surgía de un párrafo anterior. De alguna referencia. Claro, donde evidentemente hablaba del protagonista. Tal cual. Sí, en realidad nos costaron un montón de cosas. Porque ahí estoy pensando, Obvio. ya discutimos también por el si era necesario dejar tomar conocimiento, o podíamos decir, se enteró, conoció, en vez de usar cuando tomó conocimiento. Entonces tampoco es como que en varias partes tuvimos así como desencuentros, si sacar palabras o no. Bienvenida a mi mundo.
Con cada coma es una decisión relevante. La vida se vuelve completamente. Todo es complejo. Todo lo decís, bueno, pará, y a ver, y saco y cómo. Y Sí. sí, son dudas continuas. Son dudas Pero, continuas, son preguntas Sí. continuas. Mi duda es, Entramos en ¿discutieron por en cuestiones duda. comerciales o discutieron porque lo estafaron, digamos, porque le hicieron esa jugada? Bueno, sí, esas son las cuestiones comerciales, sí. Porque si yo digo, el lunes a la tarde, cuando conoció que Luis Alberto Máximo y Pedro Ángel Abayay cambiaron sin su conformidad el lugar de destino final del salmón y lo vendieron en provecho propio, se presentó en el establecimiento de calle Triunvirato y Guanaja, bueno, ese, y discutieron por cuestiones comerciales. Sí, está bien. ¿Y qué decís ahí? No, yo lo había hecho así, pero Sí, no sé. nosotros Hola, éramos el de mantener la discusión. Sí. No, por ahí lo que Perdón. refiere Milu es que no se sabe si discutieron a raíz del cambio de destino del salmón o por la discusión decidieron cambiar el destino. No, Ok, no, el punto en cuestión era el cambio de destino. claro. Claro. Que ya estaba vendido a un cliente y nunca le avisaron, lo llevaron a otro Tenía lado. Y concepto. él quedó comprometido con el cliente, con el primer cliente, y ni se entera. Cuando va al galpón donde debería estar el camión, no Claro. estaba. Entonces, ese fue el punto de conflicto. Bueno, después hay asesinatos y demás. Bueno, es la hora, no quiero extenderme mucho más. Voy a subir como con el anterior, el archivo, ¿sí? Con las... Voy a copiar esto también, si llegaron a hacer. Y ahí, recién veo Flavia. ¿Iván está? No, recién lo veo. No me apareció en la... No me vieron, sí. Voy a compartir el archivo, sí, y lo vemos la próxima semana. ¿Sí? Tal como hicimos con el de la semana pasada, que ya la próxima, ahí estamos, ahí está Iván. La próxima es el cierre, ¿sí? Parece mentira, muy rápido, que nos vamos a enfocar en los gerundios, porque, bueno, son también muy complejos y su uso está muy extendido. Dale, Natalia, ojalá tengas internet potable. Y bueno, mientras, obviamente, ya saben que por el foro podemos seguir comunicados. Bueno, pero esperen y antes, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Dónde estamos? ¿Lorena? No, está todo perfecto. Se te activó. Bueno, genial. Sí. Lo había activado yo, pero está bien. No, decime, te escucho, obvio, estamos acá. No voy a redundar después de última hablamos la semana siguiente, porque si no se va a extender más. Bueno, no hay problema. dale. Bueno. Dale. Bueno, gracias a todos por participar. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y cerramos. Dale. Que tengan una hermosa semana. Estamos en luego. contacto. Luego, hasta luego. Adiós. Chau. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Chau, chau.